Bien, continuamos en nuestro estudio que tenemos en consideración. Sean bienvenidos una vez más. Gracias al Señor por darme la oportunidad de estar frente a ustedes y deseo que les bendiga a cada uno en gran manera. Vamos a continuar con nuestro tema que tenemos en consideración, un tema sumamente importante e interesante, como les explicaba en la semana anterior. En esta oportunidad vamos a tratar de avanzar un poquito más, de ahondar un poquito más, y estamos hablando de conociendo a Dios y a Jesucristo. Como tomé esos dos versículos como punto de partida, que son Colosenses 2:2 y el Evangelio de Juan 17:3, donde dice, ¿verdad? Que en Colosenses dice a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Y en Juan 17:3 dijo Jesucristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Entonces tomé esos dos versículos como base bíblica y como punto de partida para que usted y yo podamos tener un respaldo poderoso de la palabra de Dios, porque no es una idea personal mía, sino es un concepto de la palabra de Dios. Y para poder llegar a entender, es importante que usted y yo conozcamos más de Dios y de Jesucristo su Hijo, porque de eso depende en gran manera nuestra salvación. Por eso es tan importante. En esta oportunidad quiero ahondar un poquito más en cuanto a la diferencia si Dios Padre y Jesucristo son una sola persona, o son dos personalidades diferentes, ¿verdad? ¿En qué consiste todo eso? Pues de acuerdo a algunos versículos ya vimos que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y el Padre es Dios. ¿Cuántos dioses tenemos? Y la Biblia nos dice también que no hay más de un solo Dios, ¿verdad? Sin embargo, al ver Juan 1:1, por ejemplo, Tito capítulo 2, versículo 13, donde dice: aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga, son términos contundentes, versículos claros en que nos dicen que Jesucristo es Dios. Apegados a la letra de estos versículos, tendríamos dos dioses. En algunos casos, como hoy día se cree, en algunos lugares se cree que Dios es tres en uno, ¿no? Entonces, o como creer en la Trinidad. Pero el propósito de este tema, de esta meditación, no es llevar la contraria ni debatir las ideas que quizás difieren, ¿verdad?, en cuanto a la interpretación de estos pasajes. Quiero, por eso les dije, tomen nota de los versículos o algún detalle que podamos ver que crea usted que le ayuda para poder entender con claridad, y que nos despojemos, ¿verdad?, de nuestros propios conceptos y nos ajustemos al concepto o al consejo de la palabra de Dios, que es la única verdad, como leíamos, ¿verdad? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Bien, Jesucristo dijo en una oportunidad, en Juan capítulo 15, versículo 1, dijo lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ojo con esto. Yo le hago una pregunta. ¿Quién es mayor? ¿El labrador o la viña, o ese árbol de la viña? ¿Quién es mayor? Obviamente es el labrador. Y en este caso es Dios. Jesucristo está diciendo claramente que Dios es mayor que Él. Lo confirma Cristo mismo en Juan capítulo 14, versículo 28. En su parte final dice el versículo: mi Padre es mayor que yo. ¿Qué significa la palabra mayor aquí? Sabemos que hay, en términos militares, por ejemplo, hay un orden jerárquico. Un teniente coronel, por poner un ejemplo, ¿no?, es mayor, es superior que un capitán, por ejemplo, que un sargento. Un general es mayor que un capitán, que un coronel. Si me equivoco, usted me corrige. Los que saben mejor que yo en cuanto a esto del
del militar, de esa carrera. En el caso de Dios, Dios tiene un orden jerárquico también. Y Jesucristo aquí está reconociendo ese orden. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 29, Jesucristo también dijo: mi Padre es mayor que todos, el Padre es mayor que todos, incluyéndolo a Él. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Ya lo vimos. De acuerdo a Hebreos 1, versículo 9. Pues que has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual, o sea, por eso, te ungió Dios, o te nombró Dios, o te dio el título de Dios, el Dios tuyo. Dios nombró a su Hijo con el título de Dios, igual que el de Él. Como dice el versículo 1, lo heredó de todo. Y en el versículo 3, es decir, Dios heredó a su Hijo de sus mismos atributos. Padre eterno, Dios fuerte, Dios poderoso, ¿verdad? Dios lo heredó. Y en Juan, ahí mismo en el versículo 3 de Hebreos 1 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, oiga esto, de su sustancia, es decir, Cristo es la imagen misma de Dios, es el resplandor de su gloria. Brevemente les pongo un ejemplo. ¿Qué es un resplandor? Por ejemplo, por las mañanas, cuando el sol todavía no se ha dado a conocer, no lo hemos visto, pero ya es claro, ya se refleja el sol. El sol está pronto a ser visto por nosotros, ¿verdad? Ya se refleja, ya hay un reflejo, ¿no? Ya hay un resplandor, especialmente en las montañas, de que el sol viene en camino. Pero, ¿quién es mayor? ¿La luz del sol en su plenitud o el resplandor? Por ejemplo, la luz de la luna o la luna misma no tiene luz propia, y esto ustedes lo saben quizá mejor que yo. La luna no tiene luz propia. La luna alumbra porque es el resplandor del sol, pero es más tenue la luz de la luna, es más débil que la luz del sol. Ese es un resplandor. Y aquí nos da la idea, la Biblia, de que Jesucristo es inferior a su Padre. Aunque, repito, Dios lo heredó de sus mismas cualidades, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Eso lo vamos a ver en nuestro propio estudio. ¿Hasta cuándo Jesucristo va a entregar toda esa potestad o poder que le dio su Padre? Vamos a verlo en el próximo, como dice en la próxima meditación. Porque Jesucristo lo dijo en Mateo 28, 19 en adelante. Dijo allí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Toda potestad me es dada. Hagamos énfasis en los términos de los versículos para poder interpretar mejor, ¿verdad? ¿Quién le dio a Jesucristo ese poder, esa gloria, esa potestad, esa autoridad? ¿Quién se la dio? ¿La tomó de sí mismo? No, él mismo lo dijo, se la dio su Padre. Yo doy mi vida, dice, y la vuelvo a tomar en Juan capítulo 10, ¿verdad? Y la vuelvo a tomar. Esa orden recibí de mi Padre. ¿Jesucristo es todopoderoso? Claro que sí. ¿Jesucristo es Dios? Ya lo vimos. ¿Por qué? Porque Dios lo heredó. Dios lo ungió, le dio el título de ser un Dios todopoderoso. ¿Hasta cuándo dijimos? Lo vamos a ver en nuestra próxima meditación. Entonces es bien importante que entendamos esto, ¿no? Porque nuestro Jesucristo es nuestro gran mediador, es nuestro gran salvador. Jesucristo es el único camino por el cual podemos llegar al Padre. Para tener la vida eterna tenemos que aceptar a Jesucristo, tenemos que reconocer el señorío de Jesucristo, la deidad de Cristo. Cristo tiene deidad, claro que sí. Pero repito,
¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Entonces lo voy dejando con esas inquietudes para nuestra próxima meditación. Entonces, por el momento vamos a quedarnos hasta acá y yo les ruego que siempre estemos pendientes. Es un tema muy candente, pero sumamente interesante, como dije, porque de él depende en gran manera nuestra salvación. Por el momento los dejo con esas inquietudes y nos vemos próximamente, si el Señor así nos lo permite. Por el momento, que Dios me lo bendiga.